Bueno, buenos días, buenas tardes. A la penúltima clase ya, del diciembre 29. Hoy estamos miércoles, ¿sí? Eh, pues primero, ya sintiéndose el cierre ya de todo este proceso, el cierre del año también. En primer lugar, gracias de mi parte para los que participaron. Igual, como les mencionaba a ustedes antes de cámara, igual quiero que se quede grabado. Bastante gratitud, ¿no? Por todo lo que hemos venido trabajando. De hecho, con Poli teníamos un esquema. Lo bueno es que siento que, y creo que Poli también opinará igual, que siento que las cosas que habíamos incluso sentido y visto que íbamos a tocar se dieron a su forma. Eso fue lo interesante, como que se fue dando a sus formas. Hubieron temas que yo no esperaba que se despertaran, pero que aparecieron, como por ejemplo las últimas interacciones que tuvimos sobre lo que era el concepción del tiempo, el tema de incluso meditar en el fuego, ¿no? Nunca lo contemplé, pero surgió. Creo que nos dio mucha enseñanza sobre el tema de cómo encontrar perdón, o estar en ese perdón y ese entendimiento, más que nada la impermanencia en las cosas. Eso por ende nos ayuda para lo demás, precisamente para lo que es estar en gratitud. Y es más, cómo aprender a hacer esa gratitud desde eso, ¿no? Desde ese evento. Y, y bueno, más que nada eso en general. De hecho, siento que las cosas que hemos visto, al menos por mi parte, las hemos tocado bien. Ya queda en cuestión de nosotros, de cada uno de los que han estado viendo los videos y especialmente los involucrados, incluyéndome a mí y a Poli también, en seguir trabajando en las cosas que hemos venido haciendo, seguir trabajando en nuestro propio crecimiento personal, siempre sabiendo que vamos a estar en subidas y bajadas, pero a mí me gustó, por ejemplo, eso que mencionaste, Poli, ¿no? Incluso no fue parte del laboratorio como tal, pero que tiene mucho sentido, que es como siempre hay esta contracción y expansión, ¿no? De las cosas, el cómo después de cada cosa que vas moviendo, siempre tienes este momento si queremos llamarlo, de subidón, de vibrar alto, entre comillas, y después eventualmente vas a bajar y estás en esa constante, ¿no? Es parte de la observación. Hay que también, eso te lleva también a conocer uno mismo, ¿no? Cómo es parte de ella, a veces cómo al final también puede ser por drama, por resistencia. Son muchas cosas, muchas variantes que pueden generar eso y es muy importante observarla. Eh, pero me siento muy satisfecho por todo eso, ¿no? Y más que nada que quede como recordatorio que estas cosas que vemos al final son herramientas para cada uno y sí tomar la importancia que sí, o el plus que tiene esto, que es el hecho de compartir, ¿no? Como les mencionaba en estas últimas clases, todas estas cosas que comentamos, por más que quizás nosotros, por experiencia, qué sé yo, podamos aportarles y lo hacemos con toda la mayor, o sea, lo hacemos con la mayor responsabilidad posible para que no se tiña bajo ninguna perspectiva o cosas que pueden pasar, porque al final igual termina siendo nuestra propia percepción de las cosas. Justamente por eso es importante que, como lo repetía estos últimos días, que sigan trabajando en su propia observación y vean las cosas que nosotros compartimos o han escuchado no solamente nosotros, sino otros maestros o en otras tradiciones o qué sé yo, y ver realmente cuál es la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Porque al final eso es lo que importa y es lo que va a importar, cuál es la experiencia y cuál termina siendo tu verdad. ¿Sí? Y poco a poco vas a comenzar también a entender qué es lo que es el espíritu, o más que nada redefinir tu concepto de lo que es una verdad, por ejemplo, ¿no? Que incluso es una clase que se puede dar. Pero más que nada eso, ¿no? Que sigamos todos bajo esa óptica. Eh, y yo siento que al menos lo que nos hemos trazado con Poli y creo que con lo que cada uno, simplemente con el hecho de estar aportado, creo que cada uno se nutrió, ¿no? Porque como por ejemplo hace unas clases mencionaba cuando entró Wada, creo que se mencionaba cuando tuvimos esa clase fue muy bonita. El hecho de que ella esté, y por eso se lo mencioné, añadió un tinte muy específico incluso para la integración que surgió, ¿no? Porque el hecho de que ella esté, creo que en todos nos despertó algo que quizás ella estaba viviendo, pero que nosotros también hemos vivido, y justamente esa combinación fue como que nos otorgó una clase muy bonita, ¿no? Entonces,
es más que nada eso. Yo creo que otra cosa importante también, y creo que nos hemos dado cuenta, es independientemente si quién da la clase o quién la recibe, al final es un grupo humano que se junta, ¿no? Obviamente hay alguien que va a ser la voz, que va a guiar y por la experiencia y obviamente porque lo está impartiendo y porque decidió impartirlo. Hay algo que sí, al menos yo he aprendido y vengo más o menos viviendo bajo esa forma, es que las clases que sean dentro de la maestría, no sé si todas, pero al menos personalmente y ahora en conjunto con Poli, siempre está este espíritu de, o esta costumbre, o mejor dicho, esta susceptibilidad a lo que puede ocurrir y ofrecerlo, ¿no? Como por ejemplo Schneider, fue como que, oye, siento que va a pasar esto, y surgió, y hubo bastante gente. Y por ejemplo, Poli vino a considerar el laboratorio de Bretaña, y creo que el hecho de que solamente hayamos sido este grupito, incluso fue lo necesario, ¿no? Creo que nos permitió un tinte que creo, no sé si nos hubiera podido dar, pero se sintió mucho más personal que si hubiera sido con una audiencia de 20, 30, qué sé yo, ¿no? O sea, son muchas cosas, además sumando que es cierre de año, son muchas cosas que van pasando. Yo personalmente termino de trabajar y tengo que asistir a la clase o voy a dar la clase y en cierto modo es cansancio, no le den importancia a eso, pero lo pongo porque así como yo, hay otras personas que quizás no pueden darse el tiempo para estar, ¿no? Entonces, ha sido interesante cómo esta última etapa nos permitió estar nosotros todos juntitos y creo que nos otorgó esto que quiero mencionar, ¿no? El permitir estarnos abiertos a qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y en este caso, permitirse desarrollar esa sensibilidad o intuición de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? De qué es lo que está pasando. Es un poder muy importante, eso es eso, o muy bonito, ¿no? Como quieran verlo, ¿no? El poder tener esa capacidad de saborear qué es lo que está pasando, ¿no? Y más o menos, no por adelantar las cosas, sino para escuchar qué es lo que tu propia conciencia te dice, ¿no? Porque básicamente es eso. Entonces, nada, ha sido un cóctel de muchas cosas y hablo así porque es la última clase que yo voy a dar en El Salvador, entonces quiero que sea, pues, considero pertinente que al menos yo dé mi cierre en esta última clase para mí, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a meditar, sí, vamos a hacer una meditación espontánea y nada, creo que al menos por mi parte, yo ya creo que les mostré las cosas que sentí que teníamos que mostrar. A veces fue un jalón de oreja para, no solamente para los demás, sino para mí también. En el sentido, obviamente en el sentido de broma, ¿no? En el sentido de que fueron cosas muy profundas que ni yo me esperaba, pero fue muy, muy bonito poder compartir eso y también fue un reto. No crean que no fue fácil no es porque hubiera sido difícil, sino que me ha gustado mucho el poder, incluso yo sentirme capaz de poder tener ese manejo, ¿no? Entonces, personalmente me siento muy orgulloso de eso, en gratitud por la confianza también, ¿no? O sea, porque el hecho que estén ustedes es porque también confían en uno, ¿no? Entonces, eso dice mucho del trabajo de uno y de justa forma es porque así es, ¿no? Uno va avanzando y después quiere ese afán de compartir. Entonces, es un ciclo, al final es ese ciclo de la gratitud. Porque, por ejemplo, así como ustedes están escuchando las clases de ahora, en un momento yo, por ejemplo, también, y sigo asistiendo a clases, pero en su momento cuando recién iniciaba, era esa dinámica, ¿no? De meterme en clases, aprender, y lo único que sentía era que avanzaba, y después comienzas a tener ese espíritu de ahora quiero también compartir, ¿no? Entonces es muy bonito cómo todos nos nutrimos. Entonces, es algo que también es importante contemplar, ¿no? O sea, cómo es todo un ciclo, cómo lo que tú aprendes termina siendo en beneficio de los demás, no solamente porque lo es en clase, sino por tus acciones. Lo que cultivas en ti al final va a ser en beneficio de todos. Entonces, quieras o no, la gratitud y el compartir termina siendo algo inevitable, en cierto modo, por más que uno tenga sus resistencias, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, vengo trabajando mucho en esa... Y es más, gracias a Clotaña he observado el por qué, por ejemplo, a veces me cuesta cuidar más o sea, o cuidar o darme o estar en disposición para una persona o involucrarme cuando alguien necesita ayuda, quizás, ¿no? Quizás a veces a nivel económico, de tiempo, entonces son muchas cosas que en este último mes y estos días he podido observar con mayor detalle, ¿no? Entonces es muy bonito cómo, en cierto modo,
la misma gratitud me permite observar cómo yo, al no estar en gratitud por mis issues, me cuesta compartir, ¿no? Entonces es muy importante y lo hablo abiertamente para también uno entienda la importancia de ser honesto, ¿no? ¿No? O sea, ser honesto incluso al nivel de poder compartirlo con los demás. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Trabajar la honestidad. Y eso requiere también trabajar cuánto juicio tienes, ¿no? En general. Pero, en fin, son muchas cosas que podríamos seguir hablando. Entonces, nada, en resumen, muchas gracias por todo este tiempo y nada, sigan trabajando, sigan observando. Al final es parte, y seguramente no vamos a ver el próximo año. Entonces, nada, ya nos estamos viendo ahí y vamos a empezar la práctica de hoy. Así que, nada, cierren sus ojitos, pónganse en una postura para meditar. Simplemente comienza a prestar atención a su respiración. Mira, observa, presta la atención al aire que respiras, como siempre. Y vamos a permitir que nuestra atención simplemente se resuma a nuestro cuerpo, nada más. Permítete que tu atención esté exclusivamente en tu cuerpo, en ti. Y comienza a observarte, a tener esa actitud de observar. Respira, consciente de ti, consciente de tu cuerpo y consciente de que este es tu presente, este es tu aquí y ahora, recordando las últimas clases que hemos venido viendo. Presente en tu aquí y ahora, y no requiere ningún esfuerzo en lo absoluto, simplemente tienes que observar y permitirte permanecer aquí. Permite que tu atención repose en tu cuerpo. Permítete sentir el aire entrando en tus pulmones y siente cómo el aire pasa y golpea las paredes de tus pulmones y pasa a tu torrente sanguíneo. Y es tu sangre, tu sistema circulatorio que se encarga de llevar todo ese aire, ese oxígeno a tus células. Y puedes sentir el recorrido. Permítete sentir ese movimiento. Y cómo en cada respiración sigue entrando más oxígeno y tu cuerpo lo distribuye. Y observen cómo cada exhalación también te permites continuar ese flujo. Y permítete darte cuenta que estás en contacto constante con la vida, con el exterior, y que no hay forma de que eso pare. Y en ese estado,
observando cómo siempre estás en contacto y todo ese proceso en donde tu cuerpo lleva ese oxígeno que viene del exterior que te permite seguir viviendo. Y es un ciclo continuo que ha empezado desde el día en que naciste. Observa cómo la experiencia termina siendo también simpleza. Y vamos a permitir involucrarnos con esa actitud de simpleza. Porque ponte a pensar por un momento, solamente por un momento, ponte a recordar cómo en el día tú estás prestando atención a muchas cosas, tu atención está fuera por el trabajo, por los problemas quizás, por las actividades, porque estás en la calle, por muchos factores. Y aún así, este proceso es simple. Y por más que emocionalmente e incluso en tu cuerpo puedas sentir ansiedad, estrés o cualquier situación que sientas, la respiración y el acto de respirar sigue siendo simple, sigue siendo sencillo. Y date cuenta cómo cada experiencia que ocurre en tu vida, independientemente si es de sufrimiento o de bendición, independientemente de la intensidad, aún así cada cosa se expresa de una forma simple, que después nos afecta de una forma distinta, pero al final todo tiene un recorrido simple. Es simplemente la vida manifestándose en distintas expresiones, distintas formas, distintas experiencias. Y en esa simpleza es fácil encontrar la paz. Respira, atento, atenta, consciente de que estás consciente. Y ahora simplemente vamos a sentir cómo cada respiración es como si respiráramos la paz, Shanti. Respira, consciente de que estás consciente. Y permite que cada respiración desde la paz llegue a tus células, que ese oxígeno se convierta en paz llegando a cada célula de ti. Y es poco a poco, poco a poco. Permite que ese proceso de encarnación sea natural, no lo apresures. Y permítete estar consciente de que estás consciente. Y permítete que en ese estado pacífico tu conciencia comience a tener más presencia.
a que esa parte de ti que es sutil, que eres tú, tome más presencia en tu cuerpo. Vuelves de regreso en donde sea que hayas estado prestando atención y vuelves hacia ti. Y imagina que comienzas a pasar por todos tus planos, por tu mente, por tus emociones, por tu desde el plano vital, hasta llegar al cuerpo físico, hasta cada célula de ti, hasta tu piel. Imagina que tu conciencia comienza a serpentear por cada plano, desde lo más sutil a lo más denso. Y permítete viajar hasta llegar y tomar sitio en tu cuerpo. Simplemente observa. Consciente de que estás consciente. Y permítete sentir ese serpenteo, esa fluctuación, es como un pequeño vaivén. Permite dejarte involucrar. Permite que haya esa comunicación de tu alma con tu cuerpo. Tu cuerpo que está cansado, estresado, preocupado. O quizás hoy día estás sin mucho movimiento. Tú sabes eso. Simplemente permítete que ese puente suceda. Vamos a permitir que el cuerpo se acuerde que también es alma y que el cuerpo recuerde la actitud de la conciencia, de lo que es estar autoconsciente. Respira, simplemente observando tu aquí y ahora, observando tu cuerpo. Y ahora también vas a tener una intención de estar disponible. Y para ayudar a esto, vamos a tener una intención de relajar nuestro cuerpo. Comienza desde tu cabeza, presta atención a los músculos de tu cabeza y vas a simplemente relajar. Te relajas y relaja cada fibra de los músculos de tu cabeza. Te relajas y poco a poco vas también llegando a tu cuello. Te vas relajando, te vas soltando. Vas llegando a tus hombros,
Va bajando por tu pecho, por tus brazos y va soltando. Y te relajas lo más que puedas. Y aún así, cuando te sientes que has relajado, relajas aún más. Vas bajando por tu abdomen, por tus caderas, piernas, tus rodillas, tus tobillos, tus pies, todo tu cuerpo completo y se relaja. Y vas a acentuar tu respiración. Y cada exhalación permites que esa energía o esa, incluso sientes como una electricidad que se va quedando ahí suspendida, simplemente permites que se regrese al exterior. Y con tu respiración simplemente seguimos en ese proceso de estar disponibles, de relajarnos. Te relajas y sigues relajándote, usando tu respiración como puente. Eso. Y sigue ahí, permanece ahí, espacio. Simplemente ahora permanece ahí consciente que estás consciente. Permítete despejar tu mente. Permítete simplemente soltar. Y permítete estar en ese estado que venimos trabajando, el de permitir llevar tu conciencia al cuerpo, de permitir que el cuerpo recuerde esa experiencia de lo que es la conciencia, que se acuerde que es alma. Si te resuena el mantra del proceso de Yoga, Aham Nivedi Mahamatma, puedes contemplarlo, porque es parte de ese proceso, de permitir que el cuerpo recuerde que es conciencia. Respira, consciente. Consciente que estás consciente, respirando, habitando, observando de aquí y ahora. Simplemente la práctica de hoy es permanecer aquí. Ahora,
vamos a permitirnos simplemente en este estado de sutileza, de simpleza, solamente contemplar, estoy consciente de que estoy consciente. Seguimos habitando en el cuerpo, pero ya simplemente nos permitimos habitar desde la conciencia, a observar desde la conciencia. Y permítete sentir mucho más encarnado, encarnada, pero con ese movimiento de la conciencia que tiene, que es tu alma, que está simplemente así encarnada en tu cuerpo, pero está también como un espectro mucho más grande que va más allá de tu cuerpo. Permítete contemplar eso. Tampoco lo fuerzas, pero si lo puedes sentir, está bien. Simplemente permítete estar consciente que estás consciente. Como hablábamos algunos días también, contemplando esa realidad de que también tienes forma y no tienes forma al mismo tiempo. Ahora quiero que simplemente te contemples a ti y contemples el hecho de que en algún momento, en algún punto de tu historia, no solamente como humano, sino de tú como conciencia, simplemente apareciste. No sabes cuándo, no sabes dónde, solamente se siente de que en algún punto apareciste. Y permítete sentirte así, que simplemente existes, punto. Consciente de que estás consciente. Y observa cómo, así como estás observando que existes, por inercia a veces aparece ese recuerdo o esa pregunta o esa búsqueda de entender por qué existes. Y permítete observar cómo esa pregunta viene teñida de la experiencia de necesito saber cómo volver a casa. Hay ese aspecto en donde uno se pregunta por qué nos sentimos solos. Y puedes sentir abandono, puedes sentir culpa, lo que sea que estés sintiendo. Permítete involucrarte en esa sintonía. Permítete conectar con esa parte de ti que se hace esa pregunta. Y date cuenta cómo muchas veces, bajo esa experiencia,
nos frustramos porque nos sentimos perdidos, porque sentimos que el exterior tampoco es suficiente, que lo que sea que encontramos fuera no nos termina de satisfacer. Y estamos en esa constante en donde queremos más, queremos más, queremos más, y no es suficiente. Permítete observar esa parte en donde simplemente te sientes así, que nada es suficiente. Y es como ese impulso de querer abarcarlo todo y querer traerlo todo hacia ti, y no es suficiente. Y puedes recordar las experiencias que has tenido, tus frustraciones, tus decepciones. Y esa frustración es tal que caes en odio y simplemente quieres que esa decepción, ese sufrimiento pare, al punto incluso de desear que tu existencia se acabe para dejar de sentir eso. Vamos a respirar profundo, inhalas, exhalas, permítete sentir eso. Simplemente esos dos estados en donde nada es suficiente y te frustras y odias, estallas, te enfureces. Y date cuenta cómo detrás de todo eso es porque te sientes ignorado, te sientes ignorada. Y de ahí nace esa pregunta, nace todo lo demás. Y permítete conectar con esa experiencia, me siento ignorado. Y no trates de resolverla, simplemente obsérvala. Y si no lo habías observado antes, permítete preguntarte o darte cuenta cómo tiene mucha relación con bastantes momentos que has tenido, especialmente cuando sufres. Y permítete sentir esa combinación en donde no solamente es me siento ignorado, sino que hay una pena, hay una soledad. Se puede sentir como una tristeza o incluso como un desamparo.
Respira, habita conscientemente ahí. No trates de eliminar eso. Simplemente permítete encontrar cierto confort en la experiencia y vamos a hacer lo más suave posible. Y permítete tener cero juicios sobre lo ocurrido y cero conjeturas. Lo demás va a venir después. Simplemente habita aquí y ahora, sintiendo esa decepción. Y por más que para traducirlo quizás solamente es, me siento abandonado, me siento despojado, me siento desamparado. La experiencia va mucho más allá que incluso la emoción del abandono. Pero permítete caer ahí, permanecer ahí. Y vamos a aplicar Anuya en la experiencia. Y permítete recitar despacio a tus tiempos, Anuya, entendiendo la experiencia, Anuya. Incluso quizás puedas estar recordando bastantes rupturas de corazones que has tenido en tu vida. Y cómo cada una tiene una relación con todo esto que estamos observando. Anuya. Consciente de que estás consciente, observando tu aquí y ahora. Y nos permitimos simplemente perdonar esa experiencia. Porque hay una parte de ti que dice, o que es más, siente que Dios no está ahí. Y vamos a llegar a esa parte donde realmente sientes que Dios no existe ahí. Cual sea que sea el concepto que tengas de Dios, es esa sensación de no tener ese sostén, de sentirte que estás fuera de todo lo que tú anhelas encontrar. Simplemente perdonas el hecho que te sientes así. Anoche, con Anuya, llevándolo a tu cuerpo, entendiendo la experiencia y perdonando el hecho de que esto está ocurriendo. Date cuenta cómo. Pues más, permítete considerar esto. Cómo en ese punto en donde te sientes en esa decepción, en esa soledad, el sentirte ignorado, ignorada, y sin saber dónde está Dios, dónde está casa, está tu casa. Realmente no nos ponemos a contemplar cómo,
es que gracias o producto de esto, es que nosotros podemos permanecer y podemos permitirnos sentir esa individualidad. Y date cuenta cómo es desde esa ignorancia, desde ese sentirte ignorado, realmente es ese punto en donde comienza tu individualidad, en donde comienza ese estoy consciente de que estoy consciente. No lo pienses en lo absoluto, siente. Y permítete llevar a Nuya ahí, en donde ese punto de inflexión, en donde te sientes ignorada, ignorado, es donde comienzas a hacerte consciente de lo demás. Es en donde empiezas tú. Y permítete llevar a Nuya ahí entendiendo esa experiencia. Y date cuenta que realmente es ser ignorado, es ser ignorada. Es simplemente porque lo estamos viendo desde el sufrimiento y que realmente esa experiencia es la que te permite existir. Por lo tanto, ese es el milagro de tu existencia. Y permítete sentir ahora ese punto de inflexión en donde en un momento sentías que estabas siendo ignorada. Ahora simplemente llévalo y contémplalo desde esa bisagra. Es como una bisagra en donde comienzas a existir tú, en donde comienzas a aparecer. En donde la ignorancia que sientes, esa separación, es el inicio de ti mismo, de ti mismo. Y nunca estuviste ni abandonada, ni solo, ni sola. Simplemente es el resultado de que puedas sentirte individual, de que puedas existir y por lo tanto siempre has estado en ese lugar que tanto buscabas estar y que se siente como esa búsqueda o esa pregunta ¿y dónde está Dios? Y permítete ahora sentir o sentirte incluida y contenida por Dios, por lo que está antes de tu individualidad. Y permítete sentir esa inmensidad y observa cómo esa sensación de casa aparece.
Simplemente permanece ahí, observando ese evento, consciente de que estás consciente, y lo único que sientes es amor atravesando tu pecho. Permítete sentir cómo esa bisagra para el inicio de tu existencia es puramente amor. Y permítete darte cuenta cómo eres producto de ese amor, cómo tu existencia realmente es amor. Y por algo siempre repetimos y decimos o escuchamos, permítete observar ese amor, permítete ser ese amor, porque es todo el camino contrario a lo que observamos al inicio, cuando nada era suficiente y ahora tienes todo, porque eres producto de ese amor. Y permítete llevar esa experiencia al cuerpo y permítete hacer esa conexión de ese todo, siendo tu conciencia manifestada en tu cuerpo. Y todo es un solo hilo, solo proceso en donde el amor es lo único que ocurre. Entonces, observa cómo incluso fue necesario contemplar esos momentos de sufrimiento para volver a recordar esto y date cuenta cómo gracias al sufrimiento incluso nos permitimos volver a casa. Cuando te permites abrazar la experiencia. Y prueba simplemente a permanecer ahí y darte cuenta cómo esos momentos en donde te sentías solo, sola, es porque simplemente no te acordabas que ya estabas en casa. Y es totalmente natural, es totalmente válido. Y cómo solamente es ampliar nuestra perspectiva de lo que está ocurriendo. Y aquí ahora vamos a contemplar Crutaña y vamos a comenzar a cultivar y llevar la experiencia Crutaña en el cuerpo y vamos a usar esta experiencia, esta contemplación que hemos tenido para asociar Crutaña, gratitud con esto y permitir que ese entendimiento llegue al cuerpo. Y vamos a permitir que con Crutaña nuestro cuerpo
poco a poco se calme y comience a entender poco a poco que nunca estuvo sola, que nunca estuviste sola, nunca estuviste solo, que simplemente son experiencias de la vida y sin embargo nunca, nunca, nunca estás solo ni sola. Y que el amor siempre estuvo ahí y estará ahí, incluso hasta tu muerte. Y usamos Kutanya para llevar a esa experiencia al cuerpo, ese entendimiento. Y reencarnamos. Respira consciente de que estás consciente. Muy bien. Sigue ahí. Lo vamos relajando. Lo vamos permitiendo que todo nuestro sistema nervioso se equilibre, se relaje, se estabilice. Una respiración profunda. Exhalas. Una más. Inhalas. Exhalas. Y regresas aquí. Poco a poco. ¿Qué tal? Sí, hace calor. Aquí también me dio calor. ¿Qué tal les fue? Cansa un poco. Mm, ¿Qué tal? ¿Cómo lo sintieron? ¿Todo bien? ¿También? ¿Algún comentario? Me gustaría escucharlos antes de yo terminar de comentar algo. A mí en lo personal, no sé si, me fui, no sé si estaba habitando desde el plano alma y estuve mucho rato ahí, pero cuando estaba ahí hablando sobre, uf, me cuesta volver, pero estaba hablando, no sé si como de emociones negativas en las cuales de repente habitamos, ¿sí? Como todos los seres humanos. eh, la veía desde otro plano y no desde el plano humano, y me costaba mucho encarnar esas sensaciones. Entonces estuve como habitándolas desde un lugar muy sereno en el fondo, muy calmo. Eh, Luego después igual bajé y estuve como habitando ahí como súper muy en el plano físico.
pero la verdad es que estuvo hermoso. Ujú. Estuvo realmente hermosa la integración. Vale, Muchas vale. gracias, Agu, Sí te vi por bien conectado. realizar el diálogo. Sí, eso bueno. ¿Qué tal, Osmin? ¿Tú qué tal? Pues yo estuve como con mucha resistencia y empecé a sentir como mucho dolor de estar sentado. De hecho, me paré Sí, como vi. tres veces. Primero puse un cojincito y sí se calmaba por un momento y de ahí volvía. Vale, vale, Pero sí vale. me gustó mucho la integración, me dio mucha tranquilidad y todo. Vale. ¿Tú, Poli, algo? Yo tuve un viaje cósmico. Eh, no pensé que íbamos a llegar a esta intensidad, o sea, ya llegando como al cierre, ¿no? Ahora entiendo por qué en el principio de tu speech empezaste parafraseando la expansión y contracción de la que hablaba. Y pude descubrir, digamos, o sea, las imágenes mentales que tengo fueron como muy flasheras, sinceramente. Digo, muy cósmicas, muy... Pero más allá de eso, digamos que pude descubrir un poco el origen, descubrir no porque yo ya lo había trabajado, pero como que hoy estuvo como muy palpable el origen de algunas depresiones que tuve a lo largo de mi vida, como esta sensación de querer siempre más, ¿no? Porque por ese sentimiento de estar separado de Dios, separada de Dios, hace que como que uno quiera continuamente estar jalando, ¿no? Jalando atención, jalando amor, porque a la larga es eso, ¿no? Como que uno está... Y no termina de reconocer que en realidad en esa separación también está la unidad, que es a lo que nos lleva. Estuvo muy buena, me gustó mucho. Muchas resistencias, pero muy sutiles, o sea, no se transformaron en resistencias físicas, salvo algunas manifestaciones por acá dando vuelta. Por ejemplo, el perrito por momentos ladraba. Pero más allá de eso, muy bien, la verdad me gustó bastante. Vale, vale. Muy lindo Sí, cierre, gracias a vos. sí. Sí, más que nada lo quería llevar hoy día. Yo pensé que iba a ir por otro lado, pero justo cuando estábamos comenzando a conectar, me acordé lo que comenzamos, lo que salió hace unos días sobre, conversábamos sobre los planos del alma, los planos divinos. Entonces quería aprovechar eso como excusa para, además porque lo sentí en cierto modo disponible a todos ustedes. Yo sí te noté, por ejemplo, a Osmin que tenías más resistencias. Son cosas que pasan, pero aún así sentí que como que era como que ya, vamos a ver, vamos a llevarlos. Y más allá de la experiencia, quería que se den cuenta cómo hay un origen, ¿no? De esos sufrimientos que después se explayan en las demás situaciones, ¿no? Que me dejó mi pareja, que no me siento suficiente, que etcétera, etcétera, que tienen como un origen que se siente ahí, ¿no? En esa ignorancia, ¿no? Que incluso no está amarrado en lo absoluto con lo de afuera, sino que tiene que ver con algo existencial, ¿no? Que es cómo rayos aparece aquí, cómo hago para volver a casa, ¿no? Porque me siento solo, me siento sola, porque es esa sensación de rechazo que uno tiene al sentirse ignorado, que es justamente lo que causa eso, ¿no? Entonces, es algo que lo quería más que nada también como para ampliar la percepción especialmente de Osmin y de Simea, ustedes que están acercándose ahí, ¿no? Como para que tenga un pequeño flasheo de dónde nace eso, ¿no? Que le quiero y sentir cómo es
ese cambio de visión, cómo lo vemos desde el sufrimiento y cómo lo mismo lo podemos ver, pero bajo otra óptica, que es simplemente gracias a que estás ignorado es porque estás apareciendo tú. Y es gracias a esa ignorancia donde apareces tú, donde aparece todo lo demás. Y por lo tanto lo llevas hacia el cuerpo, ¿no? O sea, termina siendo un principio de eso. Entonces, nada, quería que la experiencia sea de eso y volver a llevar Crutaña ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como en su momento lo hicimos con el odio, lo mismo con esto, que es incluso un poco más profundo, ¿no? Pero nada, si hubieron resistencias es normal, pero siento que al menos cada una en su nivel lo pudo captar, ¿sí? Y es lo que me importaba. Como digo, no tenía idea de que iba a llegar por ahí, lo sentí, pensaba llevarlo un poquito más despacio, pero lo sentí disponible y dije, bueno, vamos a llegar ahí. De hecho, no fue una integración así como esa que nos ha llevado incluso a sentir cansados, pero sí se sintió esa profundidad, sí, esa profundidad. Entonces, nada, que quería que sea esto sirva, es más, quiero que esto sirva como para esa ampliación de perspectiva, ¿no? Y como para que cada uno también, obviamente yo últimamente mis prácticas me están llevando siempre a volver ahí, y bueno, cada uno en su propio proceso, se pueda tener una especie de, como, no de ruta, porque no me gusta que la integración, lo que es terapia o integración o crecimiento personal tenga una ruta así fija, pero es parte de dónde te va a llevar eventualmente y ya se encargarán ustedes de comprobarlo, ¿no? Y bueno, más que nada también para tener esa contemplación de cómo al final se siente ese amor llevando y simplemente apareciendo y llegando hasta tu cuerpo, ¿no? Entonces es una meditación muy bonita. Sí, y también, como mencionábamos sobre los planos divinos, si lograron sentir esa inmensidad de cuando hablábamos sobre Dios, en la forma en que lo haya sentido, pues, es genial si lo sintieron. Si lo sintieron, es válido. Y si fue un poco difícil, también es válido, ¿sí? Personalmente, me gusta mucho ese momento porque es un momento muy bonito donde hay bastante contención, donde hay bastante calma, ¿sí? Entonces, siempre me gusta a veces tener ese tipo de contemplaciones, ¿no? Especialmente cuando a veces viene de una sesión de integración, ¿no? Que es parte que te lleva ahí. Pero no, en fin, me alegra que hayamos podido todos llegar ahí. Eh, es lo último que siento que al menos hoy puedo dejar para como parte del laboratorio. Creo que más o menos, en ciertas formas, lo fui llevando hacia ahí en las últimas integraciones. Entonces, quería que se queden con eso también, ¿no? Que es algo que poco a poco también, como les digo, la propia práctica los lleva. Eh, sentir ese punto, ¿no? Ese punto en donde de la ignorancia simplemente es comenzar a cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Y pues nada, realmente no sé, ¿alguien más que quiera compartir algo? ¿Tú, Poli, quieres compartir? Yo por mi parte ya. Stephanie. Eh, bueno, nada, simplemente te lo iba a decir mañana, pero bueno, ya que estamos, aprovecho para agradecerte. Siento como que has dejado mucho y eso es lo que me gusta de vos como maestro, que siempre es como que se nota que todo lo que das, lo das bien desde el corazón y desde tu experiencia, por supuesto. A veces tenemos como, o sea, generalmente entre nosotros dos tenemos muchas coincidencias, algunas diferencias, pero sí es como que siempre se siente como ese amor, ¿no? Que siempre estás irradiando en cada enseñanza. Así que nada, mucha gratitud, muchas gracias por haberte subido a este tren también. No, sí, gracias a ti también. Porque de verdad siento como que estás dando mucho y estás dando muchas cosas que sirven. Así que nada, simplemente esa admiración. Y no te digo más nada, porque si no ya me pongo a llorar y bueno, todas esas cosas que voy a hacer. No, sí, no, muchas gracias a ti, Poli, también. No, en general a todos ustedes. No solamente a todos ustedes, sino en general me gustaría que se quede grabado eso, ¿no? Que este año realmente yo lo empecé muy inspirado por el seminario Shivagam del Dandapati. Terminé muy inspirado. Fue algo que se fue cultivando. Si Shiva en algún momento ve este video o si en este momento lo está sintiendo, muchas gracias porque esa clase, ese último seminario que tuvimos fue como que realmente
sentí como él cultivó, no solo en mí, sino en varios, con Poli también se cultivó una semilla muy bonita, que después eventualmente, por ejemplo, en mi caso, a mí me siguió, me siguió motivándome para trabajar en mí. En Poli nació Budapayane, y poco a poco después nuestros caminos se juntaron y me metí a Budapayane. Entonces fueron muchas cosas que se fueron dando, muchas personas que conocí en el camino, en el transcurso de este año, ¿no? Por las clases, porque como nunca este año he dado muchas clases, nunca pensé que dar tantas clases, tantas terapias, y nada, ha sido bastante movimiento, bastantes cosas, y de hecho personalmente, ya esto es meramente personal, ha sido muy loco este año, ¿no? Con muchos vaivenes, pero incluso hoy día, por ejemplo, manifesté un agradecimiento a una persona que ha estado presente en varias clases mías que yo he estado dando, y fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito sentir eso, ¿no? Que es como que poco a poco a personas que incluso ya había dejado de dar terapia, ver clases, vuelven y se me acercan y se acuerdan, ¿no? Entonces, es muy bonito eso, ¿no? Sentir la retribución, sentir el agradecimiento, que me ayudan también a sentir ese orgullo propio, que es, como les dije, no hay que tener juicio sobre eso, es muy bueno llevar ese orgullo al cuerpo porque es necesario, quieren o no es necesario. Entonces, nada, o sea, son muchas cosas que se han convergido. Personalmente estoy cansado, estoy cansado porque obviamente pues, no solamente a nivel de clase, sino también de trabajar, de mi propia vida como persona, he tenido que mover muchas cosas, entonces, nada, yo me siento muy orgulloso de todo eso y realmente muy agradecido primero contigo, Poli, por la confianza, como por la amistad, como que habíamos empezado con muchas personas, creo que al inicio, y poco a poco al final nos quedamos los dos. Igual los queremos, si es que aún ven el video, pero nada, fue muy interesante cómo los dos nos hemos conectado mucho con esto y este último tramo contigo, Osmi, con Sime y con las demás personas que han estado viniendo, ¿no? Esperamos verlos el siguiente año, que yo sé que sí, hay más cosas que se van a ir dando, ya lo contaremos, pero nada, o sea, realmente personalmente quiero terminar mi última clase de Laboratorio de Bretaña bajo ese espíritu de Bretaña, ¿no? En general, con ustedes, conmigo, por las enseñanzas, simplemente es Bretaña y punto, ¿no? Creo que va por ahí. Entonces, nada, creo que eso sería todo por hoy. Entonces, sí, no sé, Poli, ¿hay algo más o si no, ya cerramos? Bueno, nada, simplemente, no sé, mañana a las 16 de Ciudad de México, Sí. última sesión del laboratorio y bueno, vamos a terminar este lindo año encarnando todo esto de nuevo. Así que nada, traten de descansar ahora, Abu sobre todo, que viene bastante agotado y bueno, y mañana ya celebraremos un poquito más. Así que bueno, nada, simplemente eso. Nos vemos mañana. Bye bye. Bye bye. Hasta luego.